Muy bien, vamos a empezar. Creemos que el Señor toma control de este tiempo. Lo hemos puesto en sus manos. Entonces, vamos a continuar con la enseñanza sobre los dones que da el Padre, realizado en Romanos 12. Y la semana pasada habíamos visto los primeros dones, que es el don de profecía, que explicábamos que no forzosamente si tienes don de profecía, forzosamente seas profeta, ¿no? Así como si tienes don de enseñanza, que lo vamos a ver justamente, no forzosamente es porque seas maestro, ¿no? Que sería el siguiente don. También vimos la semana pasada el don de servicio, esta parte en las personas que tienen esta cualidad, esta capacidad de servir, ayudar a los demás. Una persona que no forzosamente le gustan los reflectores, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Más bien le gusta estar como tras bambalinas, ¿no? No le gusta la exposición pública, le gusta hacer el trabajo, en el anonimato, literalmente. Esos son los dos dones que vimos la semana pasada. Don de profecía, que sabemos que es inclusive no forzosamente una palabra profética en el sentido de revelación o visión, toda esa parte no, sino todo lo que conlleve un término bíblico de la palabra, de la revelación de Dios dada, que tengas que compartir con alguien, va intrínseco. Entonces, don espiritual, el siguiente es don de enseñanza. El don de enseñanza, bueno, su nombre lo dice, es la capacidad dada por Dios para instruir a otros, ¿no? Para enseñarles, para capacitarlos, para hacerles fácil el entendimiento de las verdades bíblicas. No forzosamente, vuelvo a reiterar, el don de enseñanza conlleva que seas un maestro. Voy a poner un ejemplo muy práctico que hoy ocurrió y fue muy significativo. Hoy, en una experiencia que hoy tuvimos durante una comida que tuvimos hoy aquí en la casa en familia, mi hijo empezó a compartirle a otra persona y literalmente le estaba enseñando, ¿no? Pero mi hijo no tiene como tal el don de maestro, pero sí, de acuerdo al don que tiene, tú tienes la capacidad dada por Dios para enseñar, ¿no? Tal cual. Generalidades de este don, voy a ponerlo así: la capacidad dada por Dios para entender y comunicar la verdad bíblica, así de sencillo, sin mayor complejidad de palabras. Es la capacidad que otra persona tenga para entender una verdad bíblica o revelación divina. Las personas disfrutan de compartir, y algo que me llama mucho la atención, definitivamente, creo que no porque sea mi hijo, pero mi hijo lo tiene. No hubo un protocolo, no hubo a ver, júntense, vamos a dar una enseñanza. No, se dio naturalmente. Y así es como ese don de enseñanza se puede manifestar y aplicar, obviamente alineado a la verdad bíblica. Eso es algo muy característico. Y recuerden que todo maestro se le va a ser juzgado, criticado, señalado, o tiene la responsabilidad de que lo que comparte tiene que ir de acuerdo a la verdad de Dios. No puede ser algo fuera de contexto, Al maestro se le califica por lo que enseña, ¿correcto? Esas personas disfrutan estudiar y aprender, ¿no? La información. Tiene muchas características muy semejantes al don de maestro como tal, pero vamos a ponerle un término, si se le puede decir, algo más básico, si lo podemos conceptualizar de esta manera, algo más sencillo en cuanto a la enseñanza. El formato, les decía ahorita, como ocurrió el día de hoy, el formato de enseñanza varía, ¿no? No forzosamente el maestro o el que enseña tiene que tener un gran foro con X número de personas. Puede compartirle tanto a una persona como
a cientos de personas, ¿no? Literal, no tiene límites o limitantes mínimas. Los maestros tienen la motivación de informar a otros acerca de la palabra de Dios. Les gusta compartir, se le da fácil, le nace, ¿no? El que enseña le nace hacerlo, ¿no? No tiene, digamos que, recordemos que estos dones vienen dentro de una capacidad espiritual, un don espiritual dado por Dios y que seguramente lo traemos de nacimiento. Les comentaba la vez pasada, estos dones espirituales vienen para trabajar en equipo, de los que da el Padre, y seguramente tú lo traes desde nacimiento. No hay un momento establecido en la palabra de esos dones espirituales que diga, cuando en ese momento son dados por Dios, no. Pero sí podemos entender, les explicaba la clase pasada, que estos dones se pueden manifestar inclusive durante nuestra vida adolescente, estudiantil. Yo recuerdo que muchos de estos dones se manifiestan desde primaria y secundaria. Por ejemplo, les decía el de servicio. ¿Quién enseña a alguien a servir y está dispuesto? Nadie. Seguramente es una intención del corazón del poder ser. Le nace del corazón poder ser la enseñanza de la misma manera. No hay complejidad, no hay dificultad en enseñar a alguien cuando lo necesita. Así se manifiesta el don. Y obviamente la enseñanza bendice al pueblo, ¿no? Esa es la intención directamente del don de enseñanza. Teniendo esos ejemplos, voy a darles algunos ejemplos, contextualizando esto. No forzosamente es un maestro. Vamos a ver. Dice, por ejemplo, Job 4.3. Y aquí a uno de sus amigos le está hablando a Job. Le dice, aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. No dice la Biblia que era maestro Job, ¿no? Es más, Job era un patriarca contemporáneo de los tiempos de Abraham. Y él enseñaba, ¿no? Seguramente dentro de toda la gente que de él dependía como patriarca, pues él tenía que instruir, él tenía que enseñar a su gente. Y uno de sus amigos le dice, oye, tú enseñabas a muchos, ¿no? Entendiendo la situación que en ese momento estaba viendo a Job, pero decía, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos de los débiles. Otro ejemplo, segunda de Crónicas 35.3, dice, dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados al Señor, poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. Los levitas, recordemos, eran de la tribu de Leví que apoyaban, eran los servidores, digamos, de los sacerdotes en el trabajo del templo. Los sacerdotes ministraban dentro del templo y los levitas eran los que se encargaban de toda la operación del templo. Esto es, que estuviera limpio, que cuidaban las entradas, eran los cantores que ministraban delante de la presencia del Señor, se encargaban de la administración de las ofrendas. Todo eso hacían los levitas. No forzosamente eran maestros, pero había levitas que estaban encargados de enseñar a los demás. Y en ese tiempo de Segunda de Crónicas, que si no me recuerdo estamos hablando de Ezequías, el último rey del reino de Judá, que fue temeroso de Dios y que hizo reformas para que el pueblo regresara a los caminos del Señor. Él instituyó o dio la instrucción que los levitas enseñaran al pueblo, ¿no? Le enseñaran al pueblo a temer a Dios y a servirle a Dios. Otro pasaje semejante en 2 de Reyes 17, 27, 28 dice, el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vayan y habite allí, y les enseñe la ley de Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivos de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo había de temer al Señor. Este pasaje está hablando, recordemos que en la historia bíblica del pueblo de Israel, cuando el reino se dividió, estaba el reino del norte que era Israel, el reino del sur que era Judá, y el reino del norte fue llevado cautivo 150 años antes que el reino del sur. Y cuando fueron llevados cautivos a Siria, la gente que quedó en el territorio, los judíos que quedaron ahí, no conocían de Dios
y tenían necesidad de conocer a Dios. Entonces el rey de Asiria, desde donde estaba, dijo, oigan, necesitamos maestros que vayan allá a enseñar la ley de Dios, porque como el territorio de Israel era territorio de Dios propiamente, cuando los pueblos no judíos quisieron ir a poblar toda esa zona, empezaban a morir por X circunstancias y llegaron a la conclusión que eran porque no conocían al Dios de la región. Por eso es que dice, y les enseñe la ley del Dios del país. Esto es, el que dominaba el lugar era Dios. Y decían, oye, necesitamos que alguien vaya allá y les diga cómo tienen que adorar y respetar al Dios de la región, al Dios del pueblo que estaba establecido ahí, al Dios dueño de la región, literalmente, para que no los mate. Y entonces es mandado un sacerdote a enseñar la ley de Dios en la región de Samaria, en ese tiempo llamado Samaria. Y era un sacerdote, no era un maestro, era un sacerdote que tenía el don, la facilidad de enseñar a los demás. ¿Cómo ejercer el don de enseñanza? Recordemos que en este pasaje de Romanos tiene una característica que describe Pablo. Da el nombre del don y dice cómo ejercerlo. En el caso, dice, el que está en la enseñanza, el que tiene el don de enseñanza, ¿cómo tiene que ejercerlo? Enseñando bien. Dice, enseña bien, que enseñe, esto es, pues que se aplique lo que tiene que hacer. Así, como dice el dicho, zapatero a tus zapatos. Bueno, si tienes el don de enseñanza, pues enseña, ¿no? Aplicando su servicio. ¿Cómo se tiene que ejercer? La enseñanza tiene que ser con claridad, con precisión y una profunda comprensión de la palabra de Dios. Vamos a poner un ejemplo. ¿Por qué es esto una comprensión profunda? Por ejemplo, cuando Pablo se convierte a Cristo, después de que el profeta va, ora por él, es bautizado, dice la palabra que él sale a predicar, pero como era muy nueva la palabra, no sabía cómo expresarse, de forma que causaba confusión, porque decían, oye, Pablo o nos está engañando, o está fingiendo, o ya se volvió loco, ¿no? Más o menos era ese contexto que tuvo Pablo, que después Pablo pasa 7 años literalmente siendo instruido por nuestro Señor Jesucristo. La enseñanza es un ministerio vital dentro de los creyentes. De nada sirve que tú te digas o te creas cristiano, te sientas hijo de Dios, si no creces en el conocimiento de Dios. Y no estoy hablando solamente de la palabra, sino de conocerlo a Él. La parte que conlleva la revelación de Dios, la presencia de Dios en la vida de uno, las vivencias que uno va teniendo con Dios. No solamente estoy hablando de un conocimiento logos, sino un conocimiento rema. Lo aprendes y lo aplicas. Y obviamente esto en relación directa con el Espíritu Santo. De una enseñanza correcta de un maestro lleva a llevar al discípulo a decir, ahora entiendo. Y hoy fue algo muy, muy chistoso en esta ilustración que les comentaba, porque la persona que escuchó mientras mi hijo platicaba, porque ni siquiera les digo, fue una enseñanza, fue una plática. Y mi hijo tiene esa situación, empieza a platicar y párenlo, ¿no? Literalmente él se va. Y esta persona que escuchaba decía, ahora entiendo, sí, ahora sé mi entendimiento está completamente recibiendo lo que tú dices, porque alguien más me lo decía y no lo comprendí, y tú me lo estás diciendo y ahora entiendo lo que me estás expresando, ahora entiendo a qué te estás refiriendo, ahora entiendo el contexto de lo que estoy viviendo, cómo tengo que entenderlo y aplicarlo. Y la enseñanza, ¿qué efecto tiene que tener? Lleva no solamente el enseñar, el que adquirir conocimiento, lleva la corrección y el entrenamiento en justicias, de acuerdo a lo que dice 2 Timoteo 3, 15, 16, 17, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No nada más es
Y eso quiero dejarlo bien contextualizado. No es suficiente que aprendas. No es suficiente que tengas el conocimiento. Si tú nomás adquieres conocimiento sin practicarlo, sin vivirlo, sin hacerlo rema y te quedas en el logos, sin hacerlo vivífico en ti, serías como y perdón por la expresión, un animal puesto en engorda, ¿no? Y el animal puesto en engorda, ¿en qué termina? Sacrificado. Esas ilustraciones de vamos a poner en engorda al pavo para el día de acción de gracias, o vamos a poner en engorda al corderito, al borreguito para después hacerlo barbacoa, o vamos a poner en engorda al puerquito para después hacerlo carnitas. Literalmente lo que ocurre, el animal se engorda y valga la expresión, para morir. Nosotros debemos adquirir conocimiento para vida, para compartirlo a más personas y que ellos adquieran vida en Cristo, en Dios, en su Espíritu Santo, pero sobre todo la vida que viene por el reconocimiento y sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cómo sabes que si tienes este don? Hola Almita, ¿cómo estás? Le gusta estudiar e investigar. Leer es fácil esta parte, ¿no? Oye, Marilena, ¿cómo estás? Muchas gracias. Leer es fácil esta parte de... ¿sale algún comentario, alguna duda? Y leer es fácil ir a ver cómo está ese asunto. Y lo comprende y lo comparte. Tiene facilidad. Le gusta compartir o impartir la verdad bíblica. Cuando escucha por ahí algo que sea incorrecto conforme a la palabra de Dios, le es fácil salir y decir, oye, no, espérame, esto es así, 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 y no como lo estás diciendo, sino de esta manera. Otros vienen a ti por el estudio de la palabra, ¿no? Literalmente, oye, resulta fácil que otra persona venga y te pregunte, oye, ¿tú entiendes esto? ¿O por qué dice la palabra de Dios esto? ¿No? Es fácil esa parte que otras personas lo hagan contigo, ¿no? Si es que tienes el don. Cuando tú enseñas, es fácil que otra persona se adhiera a ti, te agarre literalmente como maestro. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. En algún momento, en un trabajo, a mí moverme en la ciudad me resultaba sencillo. Y tenía un amigo que en lugar de ir a buscar en aquel tiempo guía Roji o en el Google Maps, mejor me preguntaba, oye, ¿cómo le hago para llegar a tal lugar? Y se le volvió costumbre, literalmente. Entonces luego ya no buscaba, literalmente ya no buscabas. Me preguntaba, así ocurre con maestro. Cuando tú tienes el don de enseñanza y das una buena enseñanza, la gente en automático te empieza a seguir, ¿no? Si ves a alguien confundido, tiendes a esta parte de aclarar la situación, el tema, el comentario. Y no tienes complicaciones en que si es una persona o son 20 personas o son 100 personas. Si hay la oportunidad de compartir, te nace en automático. ¿Ok? Entonces, hasta aquí el don de enseñanza. Creo que no hay mucho más que abordar al respecto, ¿no? Simplemente se entiende que si lo tienes, lo aplicas. Literalmente lo que Pablo da de indicación. Don de exhortación. Este don, digamos que sí es nuevo en cuanto a lo que hemos estado revisando. ¿Qué es el don de exhortación? Implica motivar, animar y consolar a otros para que maduren en el caminar con Cristo. Es esta persona que siempre te da ánimo, ¿no? O si estás en una situación difícil, es el que te dice, mira, no te preocupes, la situación va así, va a cambiar así, véalo de esta manera, mira, no es como tú lo estás viendo, no es un vaso medio vacío, sino es un vaso de... Mira, en esa circunstancia, aunque parezca adversa a ti, no es adversa porque dice la palabra que todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien, ¿no? Entonces, esta parte de exhortación se da de esta manera. Ya no es el animador que casi sale con sus bombones, no, ni el optimista, ¿no? Que aunque tiene cierto perfil optimista, no es un optimismo sin fundamento, si lo podemos explicar así.
es un optimismo, es una palabra hacia adelante, ¿no? Siempre es algo hacia adelante. Ahora, el don de exhortación no forzosamente son palabras bonitas, por cierto. La exhortación puede llevar una línea de correctiva, una línea que te dice, no es así, no es de necio, es así. El que exhorta puede tener esa facilidad también de corregir. Hace un tiempo hubo una situación con una persona que estuvo en una relación ilícita y él estaba, que fue un tema de adulterio, y él estaba aferrado de que esa persona era el amor de su vida. Los dos eran casados y los dos cayeron en un tema de adulterio. Y esa persona, cuando se descubrió el asunto y que tuvieron broncas matrimoniales cada uno de ellos, esta persona venía a la casa, y junto con mis hijos nos tocó vivirlo de, es que yo la amo, es que es el amor de mi vida, es que tú no sabes, cómo lo quisimos y cómo estábamos compenetrados. Y la palabra siempre fue, no, espérame, estás mal, ¿no? Dios no trabaja así. Dios no va a salir, está cegado por tu pecado. Dios no va a bendecir algo que de inicio inició en pecado o en una relación incestuosa, inmoral. Pasado el tiempo, él decía, sí, ahora entiendo lo que me decías, ¿no? Así es la parte que lleva la exhortación. A veces te confronta con la verdad para guiarte a lo correcto. Las personas con el regalo de aliento, que también se le puede llamar así, tienen la sensibilidad inusual o son sensibles para ser atraídos o ser llevados. Una de dos, o son atraídas las personas desanimadas y en dificultades y te cuentan sus cosas, o eres llevado es de esas personas que ven, esa persona tiene algo. Y se acerca y te dice, oye, mira, seguramente te da una palabra, mira, no sé qué problemas tengas, pero mira, en este momento, ten ánimo, el Señor tiene el control, etc. Tiene esa facilidad la persona. Como resultado, la gente tiende a seguirla para curar. Tienen una facilidad para curar con palabras, si lo podemos expresar así, para encontrar consolación. Los demás al escuchar palabras decían, ay, me hacía falta escuchar eso. Hablan verdad misericordiosamente, tienen esta sensibilidad de acercarse a las personas y no juzgarlas. Eso es algo importante. El que exhorta no juzga. Te puede confrontar con la verdad, pero no para condenarte, sino para levantarte. Y comúnmente trabaja como un abogado compasivo, ¿no? Intercede por ti, pero no por darte la razón, sino haciéndote entender qué procede o qué no procede. Esa facilidad que tiene el don de exhortación. Esas personas tienden a tener un alto sentido o grado de paciencia y optimismo. No son optimistas, no se le van por esa línea. Recordando hace mucho tiempo que había un comercial que decía, únete a los optimistas, ¿no? Pero se quedaba en eso, siempre estar contentos con buen ánimo, y a veces tendría a parecer que era, sé optimista, pero no pienses. No, aquí es, sé optimista, pero con algo muy consciente, muy entendible lo que tienes que hacer. Y tiene un alto grado de paciencia. ¿Por qué es necesario la paciencia en el don de exhortación? Porque puede haber personas que a lo mejor tienes que hacer un trabajo como de psicólogo, ¿no? Escuchar todas las circunstancias de la persona, y tú no puedes estar con que tienes 5 minutos para contarme tu problema. Oye, ¿lo puedes resumir? No, tienes que tener el tiempo y la disposición de escuchar la problemática de la persona, que ellos puedan hablarte y decir, mira, me siento así, estoy así, tengo tal situación, estoy en tal circunstancia, y entonces poder dar una palabra que los exhorte o los levante. La motivación de que exhorta viene en el cambio positivo de la persona. Así como el maestro tiene la motivación de enseñar y el que ayuda en servir a otro, la motivación de alguien que exhorta está
en producir un cambio en la persona, un cambio de circunstancia o de mentalidad. ¿Cuántas veces tú has exhortado, si tienes este don, tienes esta facilidad, de una persona que venía con una cara así toda triste, cansada, agobiada, después de hablar, sale con completamente otro rostro? Algunos de los que están conectados entenderán perfectamente a qué me estoy refiriendo con esto, porque lo hemos vivido, ¿no? Literalmente. Un predicador, comúnmente un predicador llevaría esta parte de este don de exhortación. Alguien que se para ante un púlpito tendría que tener este don de exhortación. Este predicador no solamente busca informar a la audiencia, sino también movilizarla, animarla, ¿no? ¿Cuántas veces hemos estado en una iglesia en la cual recuerdo, por ejemplo, algunos sucesos gravosos, directamente los temblores, ¿no? O pandemia. Que cuando las congregantes empezaron a ir a la iglesia, o después de un temblor, es muy común que la gente va a la iglesia a congregarse por temor. Resulta que a veces estos sucesos sísmicos mueven el corazón a la gente, decir, mejor me pongo a cuentas con Dios porque no vaya a ser que el siguiente terremoto me agarre sin confesar, ¿no? Literalmente. Y entonces las prédicas comúnmente que tiene que haber en eso, la enseñanza que tiene que haber en ese momento tiene que ser de ánimo, de hacer entender que no nos deben de mover las circunstancias que pueda haber, cuando tenemos un Dios que nos da todo, del cual dependemos, en el cual estamos seguros, en el cual nuestras vidas están guardadas. Bueno, alguien que predica en esas circunstancias tiene que tener una palabra de exhortación. Yo recuerdo mucho cuando niño, en el temblor del 86, que en la iglesia se hizo una comitiva para ir a compartir y dar ayuda a los damnificados que estaban en diferentes áreas concentradas y que pues, habían perdido su casa a lo mejor, ¿no? Y yo recuerdo mucho enfrente del Palacio de Deportes hay un comité olímpico o algo por decirlo, y en un gimnasio, recuerdo perfectamente la escena, cuando entré al gimnasio por las gradas, en la cancha de duela, había una infinidad de personas acostadas en el piso con sus cobijas y ahí en círculos familiares. En esos momentos de necesidad, uno tiene que llegar con una palabra de exhortación, una palabra de ánimo. Imagínate la circunstancia, viviendo de comida de los demás, habiendo perdido sus pertenencias, a lo mejor habían perdido algún familiar o a mucha familia, o personas queridas, y estaban literalmente sin nada. No podías llegar a lo mejor haciendo fiesta, ni chistes. Tenías que llegar a confortar, animar y exhortar a esas personas en esa necesidad. Eso es lo que hace una palabra de alguien que tiene la exhortación. La consejería, cuando alguien da consejería, forzosamente lleva implícito este don, porque el que da consejería no puede dar palabra de ánimo así nomás, o inclusive no puede dejar ir a la persona sin un consejo sabio y correcto. Justamente les comentaba ahorita, las ovejas gordas reciben enseñanza pero no lo aplican. La exhortación ayuda a que estas personas también no solamente reciban información, sino también la sepan vivir y aplicar. Algunos ejemplos de personas que exhortaban en la Biblia, viene por ejemplo Deuteronomio 4.1, Moisés. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que el Señor, Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. ¿Qué estaba haciendo aquí Moisés? Inclusive hay dos textos completos al final de Deuteronomio cuando les habla sobre las consecuencias de la bendición y las consecuencias de la maldición. Les dice él, aquí están las dos opciones que ustedes tienen. Yo espero que escojan lo correcto, que escojan el bien por beneficio de ustedes. Es el contexto en el cual también Moisés exhortaba al pueblo a buscar a Dios y a tomar decisiones correctas. Otro ejemplo, Josué, en Josué 23:6 dice,
Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello, ni a diestra ni a siniestra. Ese es el pasaje donde dice, miren, yo ya les entregué todo el territorio, ya les dejé posesión, ya los ubiqué. Aquí está la ley de Dios que fue transmitida por Moisés a ustedes. Yo espero que decidan caminar con Dios y acatar sus mandamientos y ordenanzas. Y yo no sé qué van a ustedes, pero yo en mi casa serviremos al Señor. Pero antes de tomar esa decisión de decirles, yo en mi casa ya tenemos una decisión tomada, ¿qué dice? Yo espero que ustedes también tomen buenas decisiones. Yo espero que ustedes tomen el camino correcto, que es la obediencia a Dios. Esa es una exhortación. Otro, por ejemplo, David en el Salmo 101 dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Es una línea de 2, 4, 6, 8, 9 palabras. Y es una exhortación que está diciendo, vamos, todos los que están vivos, canten alegremente a Dios. No se detengan, no estén quietos, no estén mudos. Alaben al Señor y no con tristeza, sino con alegría. Eso es lo que estaba haciendo David, exhortando al pueblo. Cuando David llevó el arca del templo, el arca del Señor a Jerusalén, ¿a poco iba así? Él iba animando a todos, decían, oye, vamos a hacer fiesta. Incluso hay un pasaje que dice, un Salmo 122, si no me recuerdo, dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Así debe ser una persona que anima. No es solamente hablar bonito, ¿no? Y hablar palabras rimbombantes y que te eleven el ánimo. No, es una verdad que te alimenta. Una verdad. No hay palabra de Dios que vaya vacía, que vaya sin vida. La palabra de Dios es para darnos vida. ¿A poco tú lees? Si tú lees todo lo puedo en Cristo que me fortalece, por ejemplo, ¿a poco tú lo lees así? Es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No. ¿Qué le dice el Salmo 103? El salmista está escribiendo y dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Él se estaba hablando a sí mismo, le estaba diciendo, hey alma, actívate. No estés quieta, no estés pasiva. Entiende esto. Si ya recibiste de Dios sus beneficios, pues bendícele. No estés quieto, no te puedes quedar inmóvil. Eso estaba haciendo el mismo salmista, exhortándose a sí mismo. ¿Cómo ejercerlo? En la exhortación dice Pablo, los que tienen el don de exhortación, anímelo, ¿no? Que los anime, hagan lo que tienen que hacer, exhortar. No dice no enseñen, no, exhorten. Con ánimo, háganlo con gozo, aplicando la palabra de Dios. El que anima debe hacerlo con genuino cuidado y empatía. Tú no puedes exhortar a alguien si no entiendes primero su problema. Eso es empatía. Si no entiendes su circunstancia, si no te pones en la posición de la persona. Fíjate, si alguien se acerca a ti y tiene alguien enfermo y te dice, oye, es que tengo una persona enferma, necesito que... Tú no le puedes decir, sí, órale, sí, oro, bye. No, tú tienes que entender el dolor, el pesar, las circunstancias de tristeza que a lo mejor tiene la persona. Y en base a eso, decirle, sí, yo te apoyo en oración, yo te apoyo en las circunstancias. No te preocupes, el Señor tiene en sus manos la vida de tu familiar. Si necesitas algo, aquí estoy. Esa es una palabra de exhortación, ¿no? Entonces, no puedes, y tienes cuidado de la forma de decirlo, no puedes ser irreverente y no empático, ¿no? Una persona que no es empática difícilmente puede ser alguien que exhorta. La animación, la exhortación puede elevar y fortalecer a los demás, proporcionando esperanza, proporcionando una visión a alcanzar, una meta a conseguir, ¿no? Es literalmente que exhorta viene a ser un oasis en el desierto de una persona.
Cuando una persona está en un desierto que no sabe hacia dónde ir, que las circunstancias siente que lo están secando, que lo están matando, que lo están debilitando, las palabras de consuelo pueden ser como agua o un oasis de descanso en la vida, en las circunstancias de la persona que necesita esa exhortación. Y el que exhorta, ¿qué hace? Anima a alejarse de la discusión y seguir a Cristo. Uno que exhorta no te va a guiar a seguir pecando. Si lo hace, no es exhortación. El que te exhorta te va a llevar a confrontar tu pecado, a dejarlo, o el mal hábito que tengas, o lo que sea, que no esté de acuerdo a la voluntad de Dios, y te lleva a buscar de Dios. Si alguien te quiere exhortar, animar, y lo primero que te dice es, pero pues deja a Dios, o sea, no te va a solucionar, mira, ¿por qué no lo haces así? Tú mismo puedes. No es de Dios, tan sencillo, ¿no? No, ¿para qué darle más rodeos? ¿Cómo saber si tienes este don? ¿Las personas buscan tu consejo y tus palabras? Cuando tienen problemas, acuden a ti. ¿Te gusta caminar con alguien a través de las dificultades? No estoy hablando de apoyarlo de palabras, sino apoyarle de hechos, de estar ahí, ¿no? Y a veces ese don puede ser un tanto sacrificial. ¿En qué sentido? Que a lo mejor si tienes una circunstancia a las 12 de la noche y en ese momento te marca, tú no puedes decir, ay, no, ¿cómo estoy durmiendo, no? O sea, no, estás en la disposición de decir, contestar el teléfono y decir, ¿qué pasa? Tal. Y lo que tengas que hacer, seguramente lo puedes hacer, estás dispuesto a hacerlo. ¿Eres atraído a aquellos que están dolidos y necesitados? O los evitas, ¿no? Ya tiene problemas, no, mejor me hago para acá para que no me cuente sus cosas. O si tienes esa facilidad de decir, tiene problemas, oye, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Cuántas personas hemos topado con esta característica? ¿Te puedo apoyar en algo? ¿Te sucede algo? Seguramente tiene este don de exhortación. ¿Eres paciente con las personas o eres desesperado? Si eres paciente, posiblemente tengas ahí una clave de tener el don. ¿Te gusta? ¿Es fácil que las demás personas lleguen y te cuenten sus problemas? ¿O no? Tú analiza tu vida, ¿no? Y aunque es un don espiritual, en lo natural se da, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando yo estaba secundaria, preparatoria, la gente en la escuela, tenía compañeros en salón que los conocía, pero a lo mejor no teníamos mucho vínculo, y de repente coincidíamos en algún espacio entre clases, en las jardineras, y de repente estaban platicándome sus vidas, ¿no? Y de repente yo volteo y decía, ¿y por qué a mí, no? O sea, ¿por qué me platicas a mí? Es una forma en la cual el don se puede manifestar. ¿Y te resulta fácil expresar alegría en presencia de los que sufren? ¿Te resulta fácil no hacerte el gracioso, porque sería una parte irrespetuosa, pero sí tener una forma de personalidad que te es fácil con las personas que están dolidas, crear facilidad? Yo le diría, a veces tienes la facilidad de romper el momento triste, ¿no? Y no estoy hablando de un chiste de carcajadas, ¿no? Pero tienes esa facilidad de un cambio de conversación que haces que la persona se desembote, ¿no? Rompa con el pensamiento y esboza una sonrisa así de, comúnmente, ¿qué te dicen? Ay, ya me hiciste reír, ¿no? Dentro de su problema, de repente dicen, ya me hiciste reír, ¿no? Pero no es ese tono burlón, ¿no? Sino esa forma sana de romper la línea que pudiera haber para dar ánimo. Entonces, ese sería el don de exhortación. Si tú lo tienes o algunas características de esto te has identificado, por ahí toma tus anotaciones y óralo con Dios. Y vamos al quinto don de esta lista. Yo creo que vamos a ver hoy 3 dones. Y es el don de dar.
literalmente así dice, ¿no? El que tiene dar, pues dé con alegría, ¿no? Por ahí dice la escritura. ¿Qué es el don de dar? El don de dar es esa capacidad que tienes de aportar, de compartir, y yo voy a diferir aquí con algo que muchos tienen, muchas personas tienen esa línea. Tienes don de dar es porque vas a dar dinero. No, no forzosamente das dinero, no es forzosamente das económicamente. Vamos a abrir esto porque restringir a un tema de dinero no es correcto, porque va más allá de solamente algo material, que aunque es principalmente material quizá, pero no está restringido a lo material. Y otras formas de riqueza, tienes la capacidad de dar cualquier cosa con alegría, con prudencia y generosamente. No tienes empacho en decir, ahí va, ¿no? Necesitas esto, yo te apoyo, ¿no? Mira, te vale 1,000 pesos, no tengo los 1,000 pesos, pero mira, te aporto 200, ¿no? Oye, ¿y cuándo te los pago? No, no te preocupes, no me los pagues. Ahí, me nace dártelos, ¿no? Ese es el don de dar. ¿Y para qué? Para cubrir alguna necesidad de los demás y ayudar o apoyar ministerios. ¿Qué ocurre cuando, yo lo viví mucho en el tema de alabanza, ¿no? Cuando en la iglesia decías, oye, es que la iglesia necesita unas bocinas nuevas, ¿no? Una guitarra nueva, un micrófono nuevo, no sé. Y no faltaba el hermano que se enteraba, sabía, conocía, o alguien en la plática salía y llegaba con el líder, con el pastor o quien fuera y decía, oye, hermano, siento en mi corazón ofrendar lo de las bocinas. No sé cuánto cuesten, pero aporto 10,000 pesos. Y resulta que la cotización que el encargado había hecho, un par de bocinas valía 10,000 pesos y era justamente lo que el hermano aportaba. Ese es un don de dar, ¿no? Desprendiéndose sin ningún problema. Ok. Las personas con el don de dar realmente ven sus tesoros, talentos y tiempo no propios, sino como se vuelven administradores de Dios. Entienden que Dios les da esos talentos, esos tesoros, esa riqueza o esas posesiones para compartir con los demás. Es más, entienden que ellos reciben para dar. En el mejor de los casos lo entienden perfectamente, dicen, es que no es mío, ¿no? Dios me lo dio para compartirlo. Comúnmente esas personas tienen la característica de que son ricos, pero no viven como ricos, ¿no? Comúnmente en sus trabajos son prosperados, pero tú los ves y viven de la forma más sencilla, porque no están amarrados o atados a las riquezas o a las posesiones. Viven bien, viven sanamente, pero nunca guardan excesos, ¿no? No son como la parábola que dice el Señor, que dice que el rico, teniendo muchas posesiones, dice, voy a agrandar mis graneros porque soy tan rico y tengo tantas cosas que necesito tener donde acumularlos. El que tiene el don de dar es todo lo contrario. Tiene bodegas pequeñas, por así decirlo, si lo podemos ejemplificar, en el cual dice, literalmente es para que me llegue y en lo que lo distribuyo, ahí lo guardo, ¿no? Porque no me lo voy a quedar, sino sé que con alguien va a salir. Esas personas, por ejemplo, un ejemplo, he conocido varios hermanos que tienen la gracia de Dios, que Dios les da un carro y que de repente Dios le dice, este carro se lo das a fulanito. Y él no tiene problema en decir, oye, Dios me dijo que te di este carro, y al otro día el Señor de otra forma ya le suplió un carro, ¿no? Literalmente son ni siquiera vendedores de autos, ¿no? Pero como si tuvieran un concesionario automotriz. Reciben carros para darlos y Dios se los da y no tienen problema en desprenderse. Eso es algo importante, ¿eh? Lo que menos son materialistas. Entienden esto, no es mío, es de Dios, y a quien Dios me diga que se lo dé, yo se lo voy a dar. A menudo se mueven por satisfacer las necesidades físicas de otros, ¿no? Ven a una persona que a lo mejor necesita ropa, zapatos, pantalón, falda, no sé. Y ellos son presos en decir, oye,
inclusive de sus propias posesiones, de su propio closet, dicen, oye, fíjate que me acabo de comprar esta playera, pero mira, te la quiero dar. No tendrán ese problema en hacerlos. Inclusive son los que también tienen la dadivosidad de hacer despensas completas y dárselo a una persona que tenga necesidad. Tienen esta facilidad de hacerlo, ¿no? A veces esas personas no es que sean ricos, pero tienen la facilidad de ayudar a hacerlo en la medida de sus posibilidades. De ahí donde dice justamente Pablo, den conforme propongan en su corazón, no por tristeza, ay, es que tengo que dar y me voy a quedar sin nada, ni, ay, voy a dar porque, para que Dios me bendiga, no. Pero en medio de sus capacidades aportan lo que tienen. Y también tienen la facilidad de interceder, ¿no? De ver en sed de alguien e ir con Dios. Y a lo mejor no tienen, por eso les decía, no forzosamente es monetario o material el asunto. Ven una necesidad y ellos tienen la facilidad de interceder con Dios y decir, Señor, mira, yo soy de esa persona y interceden por ella, ¿no? Por la necesidad que pueda tener. Este don no es solamente para el rico, sino a los que tienen la intención en su corazón. Por ejemplo, los filipenses, dice Pablo, y inclusive Pablo dice, oigan, ustedes no son ricos, de hecho ustedes son, no le dice pobres, ¿no? Pero dice, no teniendo, pero aún en su necesidad, son los más dadivosos para dar. Es más, hasta llega un momento que les dicen, oigan, bajen un poquito a su donación, para que haya otras iglesias que puedan tener la bendición de también compartir y recibir bendición en dar, ¿no? Dar con generosidad. Los filipenses no eran ricos. Recordemos inclusive que Pablo describe que esas ofrendas que daban y que él mismo llevaba a Jerusalén para asegurar y se llevaba hermanos como testigos y como guardas de esas ofrendas, las llevaban a Jerusalén. Y Pablo lo llevaba a los pobres de Jerusalén, a la iglesia que estaba necesitada, porque recordemos que Roma ejercía una opresión sobre el pueblo de Israel a través de los impuestos. Toda la gente a veces se quedaba con lo mínimo, lo justo. Y estos hermanos, Pablo llevaba esas ofrendas para bendecir a la iglesia en Jerusalén y que los líderes se encargaran de distribuir para todos. Todos los filipenses no eran ricos, pero tenían la generosidad de dar. No se detenían. La hospitalidad también puede verse como una manera de dar, ¿no? No tengo posesiones, pero te ofrezco mi casa, van a venir misioneros, va a venir una persona con necesidad, o las hospedas en tu casa. En la iglesia hace muchos años había congresos de jóvenes, entonces venían jóvenes de distintas partes de la república, y la organización era, y lo tengo bien presente, como decían, oigan, tenemos registrados que van a venir, no sé, 100 foráneos. A ver, hermanos, ¿quién ofrece su casa para hospedar a esas personas? Y no faltaban las personas que decían, oye, en mi casa yo puedo hospedar a 4, oye, yo puedo hospedar a 5, oye, y en ocasiones esas personas dejaban sus propias camas y se iban a dormir en los sillones o al suelo para que estos invitados foráneos durmieran en camas cómodamente. Esto es dar. Esa es generosidad, ¿no? Hay un ejemplo histórico, John Wesley, un famoso predicador, que prácticamente todo lo que ganaba lo daba para las congregaciones donde él servía. La historia dice, la biografía de este hombre dice que lo que él ganaba, él cabalgaba en su caballo, inclusive si tenía que ir de camino de noche, no descansaba, se iba de pueblo a pueblo dejando la ofrenda de su propio trabajo a las congregaciones en la necesidad que hubiera. Los que tienen el don de dar, tienen
Literalmente ellos viven el más bienaventurado es dar que recibir, ¿no? Y lo viven y por eso dan más, porque dan, reciben, dan, reciben, dan, reciben. Algunos ejemplos en la Biblia, Abraham, cuando dio el diezmo, lo dio sin tapujos ni reparos, Él recuperó todo el botín y de todo lo que ganó, o todo lo que recuperó o recolectó de este botín, dio el diezmo sin parpadear en ese momento, ¿no? José con sus hermanos, cuando los hermanos fueron a pedir alimento a José en Egipto, él daba la indicación, decía, llenen los costales hasta arriba, ¿no? Y regrésenle el dinero que pagaron, échanlo en sus bolsas y que se vayan, ¿no? David también, cuando en una de sus luchas gana y se lleva todo el botín, su ejército lo había dividido, dijo, oigan, voy a poner la cantidad, iban 1000 soldados, decían, oigan, ¿quiénes están cansados? No, pues 500, bueno, ustedes quédense a cuidar las cosas de todos, los otros 500 vamos a ir a la guerra y a perseguir a estos maleantes. Cuando regresa al campamento, los que fueron a la guerra decían, oigan, nosotros fuimos a la guerra y nos llevamos todo, y ustedes que se quedaron, pues se quedaron por flojos, no van a agarrar nada. Y dice David, no, espérenme, tan valiosos son los que fueron como los que se quedaron. Todos se reparten partes iguales, porque tan importante es el que guardó las cosas como el que agarró la espada. Y dice la palabra que eso agradó al pueblo, de forma que se hizo ley en el pueblo de Israel. Fuera lo que ganan en la guerra se repartía entre todos. Más o menos lo que ocurre en un restaurante, ¿no? Dejan propina, y en algunos restaurantes la propina se reparte entre el mesero, entre el mozo, entre el cocinero, entre ellos se reparte las propinas. Otro caso, por ejemplo, Rebeca con el siervo de Abraham, cuando Abraham le dice a su siervo, oye, ve a buscar la esposa a mi hijo Isaac, a mi familia, allá en Aram. Y dice que el siervo, cuando se acercó, vio a Rebeca, dice que le pidió agua, y ella bajó, sacó agua y le dio a él de beber, y también a sus camellos. Y no se detuvo en decir, ya me pidió ese extranjero, me pidió agua, bueno, a ver, te voy a dar un vasito. Dice, no, que sacó agua del pozo, le dio a él, yo creo que le dio una jarra completa, y el siervo se la tomó de una. ¿Quieres más? Sí. Y sacó más agua. ¿Ya estás satisfecho? Sí. Bueno, espérame aquí con tu agüita, mientras le voy a dar a tus camellos, porque vienen de lejos, les voy a servir agua. El que tiene el don de dar, tiene esa generosidad de dar desmedidamente. Otro ejemplo de generosidad es la mujer anciana, pobre, que tenía únicamente 2 dracmas, que Jesús estaba en el templo y él veía cómo estaban echando en el alfolí las ofrendas, y que dice, miren, ella dio más que todos, porque mientras los ricos dieron de lo que les sobraba, ella dio todo lo que tenía. Generosamente lo dio. ¿Cómo se ejerce el don? Con liberalidad, esto es, con generosidad, con libertad de dar lo que tienes en la mano, sin tener un corazón avaricioso, decir, tengo 10 pesas, doy 9 y me quedo con una, ¿no? No trabaja así el don de dar. El que da debe hacerlo generosamente, sin reticencia, ¿no? Sin querer retener nada. El que es generoso refleja el carácter de Dios para satisfacer a los demás. Alguien que es generoso está manifestando el carácter de Dios en su vida. Da generosamente. ¿A poco Dios nos da poquito? Para Dios le es lo mismo dar un peso o dar 1,000,000 de pesos, Para Él no le es diferencial decir, le tengo que dar un peso a mi hijo, tengo que hacer más trabajo. No. Dios dice, ¿necesitas un peso? Te doy 10.
Necesitas 10, te doy 100. Necesitas 100, te doy 1000. Así es Dios de generoso, ¿no? Literalmente, ¿qué sucede con Dios mostrando su carácter con Salomón cuando dice, mira, me pediste lo que otros hubieran pedido, me pediste lo que otros no hubieran pedido, y como me pediste sabiamente, aún lo que no me pediste te voy a dar. Esa es generosidad de Dios. ¿Ok? Nos da sabiduría y entendimiento, recordándonos que el mayor regalo, la mayor generosidad que Dios nos ha dado es el regalo del sacrificio, el regalo de la vida eterna a través del sacrificio de Jesús en la cruz. El sacrificio de Jesús fue perfecto y Dios dijo, ahí está para todos. Sin medidas, sin restricción, todo el que quiera salvación, aquí está, ¿no? La gracia de Dios manifestada. Ok, vamos a cerrar este don. ¿Cómo saber si tienes el don o no? ¿Tiendes a ver la necesidad de los demás más que otras personas? Puedes entender, decir, esta persona necesita esto, le voy a dar, ¿no? A lo mejor tú no lo ves, pero tú dices, no, sí necesita. ¿Te gusta dar tu tiempo, tu talento y tu tesoro a los demás? Porque dar tiempo también es una generosidad. A veces somos muy cuidadosos de no me hagas perder mi tiempo, ¿no? Pero hay personas que dices, no importa, si te tengo que esperar 3 horas porque vas a tal lugar y necesitas que te acompañe, yo estoy ahí. Si nos lleva todo el día, no te preocupes, puedo hacerlo, ¿no? Si oye, me acompañas de noche, dices, bueno, pues vámonos de noche, ¿no? Aunque sacrifiques tu sueño, por ejemplo. ¿Crees, una persona que tiene este don, cree que dando a un proyecto que vale la pena como un instante, te es honorífico apoyar una obra, ¿no? Te es fácil decir, oye, vamos a hacer tal campaña, o tenemos tal proyecto ante la iglesia, o tenemos tal idea para apoyar a tal persona, entonces yo pongo, yo doy, ¿qué se necesita? Son los que comúnmente dicen, si necesitas algo más, dime, ¿no? Una persona generosa, yo te diría, ¿te cuesta trabajo aportar a donde te congregas? ¿O te es fácil dar? Todos deberíamos de dar, pero ¿no te importa a veces tener que dar más? O si eres así como que, ay, me dolió el codo, ¿no? Ya di mi ofrenda y aporté, pero que no me pidan más porque no quiero. Piensa en eso, ¿no? Y lo das con alegría, ¿no te importa sacrificar algunas cosas? Ay, voy a dar esto porque se necesita, aunque me tenga que ir en peceros toda la semana al trabajo. Así actúa el don. Otro tip que te puede ayudar a entender. Las personas suelen comentar de ti que eres dadivoso. Y puede decir, no estoy hablando de soberbia, no estoy hablando de que te enorgullezcas o que tu ego se eleve. Estoy hablando de esa parte que a lo mejor haces sin tú tener conocimiento, sin tú tener raciocinio de que lo haces, porque lo haces con tal naturalidad que lo que menos buscas es el reconocimiento. Pero las personas te dicen, oye, gracias porque me apoyaste, oye, gracias porque me dices, oye, gracias porque siempre que necesito ahí estás. Si tiendes a recibir este tipo de retroalimentación, digo, no es que te lo propongas, quiero aclarar esto, no es para que, es más, si tú estás haciendo las cosas de dar para buscar reconocimiento, no es generosidad, ¿no? Es manipulación. Pero si tú das a veces sin entendimiento, tengo una tía que tiene este don, porque dice, oye, a veces voy en la calle y si yo veo a alguien estado en la calle, aunque yo no tenga, abro mi bolsa y si a veces no sé dónde sale dinero y lo que tengo le doy sin mirar, ¿no? Ese es un de dar, ¿no? Y dar generosamente. Entonces, si tienes este don y alguien te lo hace ver, porque te digo, a veces lo puedes dar tan desinteresadamente que
tu mente, tu pensamiento no está en recibir un reconocimiento, ¿no? Pero lo recibes, ¿no? Sobre todo por un gracias por darme porque yo sé que te costó, o gracias porque te estás desprendiendo de tus cosas por apoyarme. Si has recibido ese tipo de retro, considera que a lo mejor tienes el don, ¿no? Y lo estás manifestando, le estás dando sin buscar reconocimiento, porque toda la honra y la gloria es de Dios, ¿eh? Porque si tú entiendes que lo que recibes es para administrar únicamente, eres el intermediario para bendecir a alguien más, Dios es glorificado en ello, ¿ok? Entonces vamos a cerrarlo con estos tres. Dejamos por la siguiente semana los otros dos dones que faltan, y sobre todo hay uno que es el que sigue de liderazgo, que espero poderlo dejar muy claro, porque es un don que estudiando, revisando comentarios, veo que también es un don que muchos buscan no darle el reconocimiento correspondiente, o buscan minimizarlo, ¿no? Y no le dan el don de liderazgo, sino un don de administración, lo cual creo que es incorrecto, aunque la administración viene dentro del liderazgo. ¿Por qué quitarle poder o posicionamiento a un don dado por Dios? ¿Por qué como que menospreciarlo un tanto, ¿no? O hacerlo menos, ¿no? El don de liderazgo tiene características muy específicas, al punto, y miren, no es comercial, que inclusive hay un autor que se llama John Maxwell, que realmente tiene una Biblia que se llama La Biblia del Liderazgo. Tiene mucho material, y estudiar el liderazgo, yo les diría, no es una cosa sencilla. Y si alguien tiene este don, tiene unas cualidades muy específicas que le permiten estar delante de algo, o que nos permiten ver que cuando una persona no tiene el don de liderazgo, la obra no crece, tal cual, ¿eh? Pero eso lo vamos a revisar la próxima semana. Vamos a cerrar este tiempo nomás con una oración. Quiero orar por ti, en intercesión, rogándole al Padre. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Padre, en este momento estamos delante de tu presencia, rogando, oh Dios, que conociendo, porque más allá de estudiar los dones es conocer parte de tu carácter en nuestras vidas y cómo se manifiesta, porque estos dones que vienen de ti, pues, hablan de tu carácter, de tu personalidad, de tu forma de obrar, de manifestarte y de hacer en nosotros. Y al momento de crearnos, Señor, nos dices parte de ti, y es esta manifestación a través de estos dones. Y Padre, yo te ruego que venga un entendimiento, una revelación, un avivamiento de estos dones, tanto del de dar, como de la exhortación, como el de la enseñanza en tus hijos, Padre. Los que están conectados y los que lo vayan a ver después en repetición, en transmisión, compartido. Señor, si alguien tiene estos dones, Señor, sean avivados, sean conscientes en su espíritu por revelación de tu Espíritu Santo, que tienen estos dones para manifestarlos, Señor. Sabemos que somos nosotros responsables de la administración y de cada don que tú nos das. No lo ejercemos por alguien más. Los dones que tú nos das, nosotros los tenemos que administrar y dar cuentas de ellos delante de ti. Y por eso, Señor, yo te ruego que aquel que tiene este don sea temeroso de ti en ejercerlo, en rendir cuentas, en manifestarlo, en avivarlo, y en que sea edificación para el cuerpo, para tu cuerpo, el cuerpo de Cristo, y para que tu nombre sea glorificado. Señor, los pongo en tus manos. Si alguien tiene don de enseñanza, les sea ahora revelado, Señor, manifestado. Si tiene el don de dar, tenga el entendimiento, porque a lo mejor ya lo he hecho sin entendimiento de que lo tiene. Y si tiene el don de exhortación, Señor, que sean palabras que te lleven a las personas a ti. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor, y que durante todo este tiempo tu Espíritu nos esté ministrando, revelando, y que al buscarte, Señor, en oración y en meditación, Señor, conociéndote a ti, podamos entender quiénes somos en ti, Señor, y lo que nos has dado. Ponemos este tiempo en tus manos, dándote honra y gloria, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, con esto terminamos esta lección el día de hoy, esta clase. Nos vemos la próxima semana.
Nuevamente, cualquier duda, comentario, experiencia personal, cualquier cosa, háganmela saber y con gusto lo comentamos. Les bendigo, bonita noche, nos vemos el próximo domingo en la reunión presencial, próximo miércoles en la reunión en línea y próximo viernes en la siguiente lección, terminando esta parte de dones que da el Padre para pasar los dones ministrados, dados por el Espíritu Santo. Bonita noche, bendiciones.